Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, como bien el tema, le puse tiempos peligrosos. No sé si ya hemos hablado de esto en ocasiones anteriores, pero creo que es importante tocarlo. Quiero empezar con una cita, es una cita ya muy conocida por todos, que dice en Gálatas 6:7, de Dios nadie se burla. Todo lo que se siembra, eso también se cosecha. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que ahorita cada quien hace lo que se le da su reverenda gana, pero a toda acción le corresponde una reacción. Tú avientas una pelota en la pared y la pelota te va a rebotar. Todo lo que hagas trae consecuencias. Y la gente el día de hoy está viviendo como si no hubiera consecuencias. Digo, no los culpo, ha habido una mala enseñanza. Ahora los padres están dejando que la televisión, el streaming, las redes sociales eduquen a sus hijos o maleduquen, porque es lo que están haciendo, maleducar a los hijos. Y entonces están creciendo sin temor a Dios, sin respeto a sus mayores o a sus padres, y están viviendo como si pudieran hacer cualquier cosa sin tener ninguna consecuencia. Bueno, fíjense, quiero leer Mateo, el capítulo 24. No vamos a leer todo el capítulo 24, aunque sería bueno que lo leyeran en sus casas. El capítulo 24 es un capítulo muy escatológico, es un capítulo que habla de los últimos tiempos, todo el capítulo. Bueno, voy a empezar a leer desde el verso 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, o sea, estando Jesús sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán todas estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Bueno, el contexto es, van saliendo de Jerusalén, de repente en el monte se alcanza a ver todo, alcanzan a ver el templo y los discípulos dicen, oye, qué padre, qué maravilloso está este templo. Y Jesús le dice, ven, esto no quedará piedra sobre piedra que quede en pie en el templo, o sea, iba a ser removido literalmente piedra sobre piedra. Esa profecía se cumple 70 años después. 70 años después viene Tito y le prende fuego al templo. El templo en aquel entonces estaba todo cubierto de oro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le prenden fuego, se derrite y el oro se mete entre las piedras. Por eso es que Tito manda literalmente quitar o desmontar el templo piedra por piedra para sacar el oro. O sea, esto se cumple. Entonces, si se cumplió esto 70 años después, también las profecías que vienen después se van a cumplir. Entonces, ok, los discípulos le dicen, bueno, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces, algo que pasa mucho con los humanos es que queremos saber cuál es la señal inequívoca de que ya estamos en el final. Pero lo interesante aquí que a pesar de que los discípulos preguntan sobre una única señal que pudieran entender como el final de los tiempos, Jesús no da una señal, sino que da una serie de señales. Entonces, el problema es que estas señales se vienen cumpliendo, pero eh, de manera gradual. Entonces, no se cumplen todas al mismo tiempo, sino ya sabríamos que ya estamos, ¿no? Fíjense, dice verso 4. Jesús les responde y les dice, miren que nadie los engañe. Esto es interesante porque estamos en, como bien puse, tiempos peligrosos, estamos en tiempos de engaño. Todo mundo trata de engañarte para venderte, para transearte, para robarte, para lo que sea, pero todo mundo en, hoy en día, más que en todos los tiempos, todo el mundo trata de engañar a todo el mundo. Los políticos nos han engañado toda la vida, ¿no? Y lo de verso 5 dice,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán, o sea, va a haber mucha gente engañada y ya se han estado levantando mucha gente que dice que Él es el Cristo. Verso 6, que es lo que estamos viviendo ahorita. Por ejemplo, muchos pastores y muchos líderes religiosos están diciendo, no, pues ya nos vamos. ¿Por qué? Porque pues ahorita Irak está en guerra con Israel y en Europa están en guerra con Rusia y ahorita con Trump está en guerra con todo el mundo. Bueno, lo que dice aquí es, van a oír de guerras, van a oír de rumores de guerras, y luego dice, miren que no se turben, o sea, no se preocupen por esto, porque es necesario que todo esto acontezca, pero dice aquí, aún no es el fin. O sea, estamos viendo esas cosas, pero está diciendo aquí, aún no es el fin. Todavía faltan cosas por cumplirse, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Todo esto es principio de dolores, o sea, es el principio del fin. ¿Cuánto puede durar el principio del fin? Pues Pedro, cuando viene el Espíritu Santo, dice, esto es lo que profetizó el profeta Joel en los últimos tiempos. Este, ¿se fijan? Entonces, eso lo pueden encontrar en Hechos, en los primeros capítulos de Hechos. En el capítulo 2 es cuando es el derramamiento del Espíritu Santo y dice, bueno, Pedro está diciendo, están iniciando los últimos tiempos. Entonces, pues si están iniciando, llevamos 2000 años de los últimos tiempos. Acuérdense que la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, esto lo tenemos que tener bien, bien presente porque a mí me ha tocado ver mucha gente que se considera muy erudita y muy estudiada en estos asuntos, dar fechas y los he visto equivocarse una y otra vez. Entonces, eh, ¿qué dice? La Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe, solo Dios. ¿Sí? Nadie sabe cuándo será, ¿sí? Ok, eh, quiero que leamos otra cita, está en Santiago 4, y esto está interesante, la de Santiago, porque da una mm, aseveración muy interesante. Santiago, capítulo 4, verso 1. Fíjense, dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Dice, codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen porque no piden o porque piden mal, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que está diciendo, que todas las guerras que ha habido, que hay y que habrá, la raíz de todas las guerras es la codicia. Un país pelea con otro país porque el otro país tiene algo que él quiere. Lo vemos con Estados Unidos. Ha invadido todos los países que tienen algún tipo de recurso, oro, petróleo, gas, etcétera, etcétera. Y todas han sido por codicia, por querer obtener los recursos de otro país. Entonces aquí esto es una regla que podemos tener bien presente. Si hay una guerra es porque hay codicia de parte de alguien. Y en este caso son los gobernantes codiciosos. ¿Sí? Vamos a regresarnos a Mateo 24, donde estábamos, nomás que vamos a irnos un poquito, unos versículos después. Mateo 24, vamos a leer el verso 23. Y dice, entonces, si alguien te dijera, mira, aquí está el Cristo, mira, ahí está, no lo creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, o sea, aquí lo vuelve a repetir, en el mismo capítulo, unos versos después lo vuelve a repetir. Y fíjate lo que dicen, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Ahorita con tanta tecnología, es muy fácil que nos puedan engañar. Por ejemplo, hay una tecnología que ya el gobierno de Estados Unidos tiene desde hace mucho, que se llama Blue Beam. Ustedes lo pueden investigar, que no es otra cosa más que proyección en tercera dimensión, eh,
en el espacio, o sea, en el aire, por así decirlo. Ya hemos visto algunos videos, ¿no? En internet, como de repente, no sé, me tocó ver un video en un salón de básquetbol, o en una cancha de básquetbol, probaron un equipo de tercera dimensión de proyección y se veía como una ballena salía del mar y volvía a entrar ahí mismo en la cancha. Pero esto ya lo tienen para hacerlo a nivel cielo, pues. Entonces, ¿por qué dice que engañaron? No yo no dudo que si tiene esta tecnología la van a usar. A lo mejor van a levantar una imagen de Jesucristo en el aire y todo el mundo va a decir, mira, ya se apareció Jesucristo, ¿no? Eh, no sé si también tengan ya la capacidad, que no lo dudaría, de meterle audio a esa imagen y que se oiga en todos lados, ¿no? Como si estuviera dando un mensaje o algo. Pero aquí lo que dice es que van a tratar de engañarnos, o sea, estamos viviendo en tiempos de engaño. Entonces tengamos mucho cuidado con esto. Esto lo refuerza más adelante el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el verso 6. Fíjate cómo dice, nadie te engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas, pues, partícipe con ellos. O sea, vamos a ver el contexto. Vamos a leer desde el verso 4, 3. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes como conviene a los santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Nadie les engañe, pues, con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean, pues, participantes con ellos. O sea, que nadie los engañe, porque mira, yo he oído a falsos maestros decir, por ejemplo, hay una cita que dice que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Y entonces he oído a falsos pecados que dicen, bueno, entonces peca para que sobreabunde la gracia en tu vida. Eso enseñan. Y es peligroso. ¿Qué dice Pablo? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Entonces, la gracia no es un permiso para pecar, aunque muchos tuercen las escrituras a su conveniencia. Por eso dice que nadie te engañe. Inclusive el diablo trató de engañar a Jesús con la misma escritura. ¿Se acuerdan que el diablo le dijo a Jesús, aviéntate de aquí porque escrito está, a sus ángeles mandará eh, para que tu pie no tropiece en piedra? Entonces está usando un texto fuera de contexto que además le quita una parte para tratar de engañar a Jesús, pero a Jesús no lo pudo engañar. Pero lo que te quiero decir que aún pueden usar la misma escritura o la misma Biblia para tratar de engañarnos. Sí, es importante conocer todo el contexto y conocer la voluntad de Dios para que aunque te digan un texto bíblico, porque lo pueden sacar fuera de contexto o fuera de tiempo, porque estamos en el tiempo, ya no estamos en el tiempo de la ley, sino estamos en el tiempo de la gracia, entonces necesitamos conocer también los tiempos y conocer bien la palabra de Dios para que nadie nos engañe. ¿Sí? Entonces dice que nadie te engañe. Fíjate lo que dice en Colosenses capítulo 2 verso 4. Colosenses 2 dice, verso 4 dice, esto se los digo para que nadie les engañe con palabras persuasivas. Bueno, me tocó ver una vez un documental acerca de Hitler y, y, y decían en este documental que era muy carismático, que primero se juntaba a hablar en las cantinas y la gente lo escuchaba. Y entonces empezó a juntar gente, empezó a juntar gente, empezó a juntar gente y ya vimos al final todo el embrollo que hizo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era persuasivo. Y aquí dice que nadie te engañe con palabras persuasivas. Entonces hay gente que, tiene la capacidad de usar palabras persuasivas. Hay gente que estudió inclusive comunicación
y sabe cómo controlar a la gente o controlar a las masas. Los políticos usan eso, ¿no? Hay ciertas técnicas de lenguaje, ¿sí? Para poder manipular a la gente. Ciertas palabras, ciertos tonos, ciertas frecuencias a las que respondemos de una u otra manera y de repente las usan para tratar de engañarnos. Entonces nos tenemos que estar bien, bien truchas, como dice ahí el dicho, ¿no? Eh, por eso dice que nadie te engañe. Dice la Biblia que seamos sobrios y que velemos, precisamente para que nadie nos engañe. En el Salmo 119, 144, dice, justicia eterna son tus testimonios. Están los testimonios de Dios, obviamente. Y luego dice, dame entendimiento y viviré. En Santiago dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Si no entiendes, háblame. Si quieres entender, pídeme. Si de repente alguien viene y te quiere convencer con algo y se oye muy bonito, pues ponte a orar perdón, y dile, Señor, esto que me están hablando, ¿qué onda? ¿Es cierto, no es cierto? Este, métete a escudriñar la Biblia y vas a tener la respuesta. Entonces tengamos mucho cuidado, ¿sí? Ok, fíjense, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, perdón, sí, capítulo 5, verso 3. Por ejemplo, ahora que empezó la guerra de Irak con Israel, perdón, de Irán con Israel, ya ven que anunció Trump que ya iba a suspenderse la guerra, que él había mediado, pero de todos modos los bombardeos siguen y la guerra sigue allá, aunque él dice que ya se calmó todo, y todo es engaño. Al final, lo que se dice y se habla muy fuerte es que anda buscando que le den el premio Nobel de la Paz. Como, dicen, si se lo dieron a Obama, ¿por qué me lo van a dar a mí, verdad? Pero todo es engaño. Y la gente está orando por paz. Digo, y no es que esté mal orar por paz, pero hay un tiempo para cada cosa y lo que está escrito para que se dé, se va a dar. Sea, no hay otra. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras se cumplen. Entonces, cada profecía se va a cumplir. Yo puedo orar para que haya paz en el Medio Oriente, pero eso no quiere decir que va a haber paz. Si ya llegó el tiempo en el que se van a dar las cosas y la última guerra, la guerra de Armagedón, se va a dar en aquel lugar, pues se va a dar por más que ore, ¿no? Y fíjense cómo dice Pablo en primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 verso 3. Dice Pablo, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina o de repente, como los dolores de la mujer que está encinta o está preñada, dice en esta versión, y no escaparán. Entonces, más bien es peligroso ahorita orar por la paz, porque si llegan a decir que va a haber paz, entonces viene, aquí como dice, la destrucción repentina. Alguien me decía cuando empezaron todos estos conflictos, oye, ¿y cuándo va a parar? Le dije, esto ya no va a parar. Va a haber un momento donde alguien diga paz, que es lo que estamos leyendo aquí, pero no va a haber paz. Va a decir que va a haber paz, a lo mejor hay una paz momentánea, ¿sí? O una simulación de paz, pero al final dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Miren, vamos a segunda de Timoteo, en el capítulo 3 del verso 1 en adelante, fíjense cómo dice el título, carácter de los hombres en los últimos días, o sea, cómo van a ser los. Esta profecía la está dando Pablo y está diciendo, miren, así van a ser los días en los últimos tiempos.
Entonces, fíjate, empieza diciendo Pablo en el capítulo 3 del segundo Timoteo, verso 1. Debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, que es de lo que estamos hablando. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Esto a lo mejor no nos hace mucho eco a nosotros porque es algo muy común que la gente piense en ellos primero. Yo me acuerdo todavía, no sé, hace 2, 3 décadas, la gente todavía pensaba más en el prójimo, ¿no? En ayudar a los demás. Ahorita ya es muy poco, ¿sí? Entonces dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, y ahorita, híjole, cómo está, con una facilidad blasfeman de cosas que ni entienden, dice la Biblia, desobedientes a los padres, o sea, mucho cuidado, yo hace poco, precisamente el Día del Padre, dimos un mensaje en la iglesia que se llama Honra a tu padre y a tu madre. Pablo decía, honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. Entonces, si yo quiero que a mis hijos les vaya bien, tengo que enseñarlos a honrarme y a obedecerme. Y dice que en los últimos tiempos va a venir un tiempo de desobediencia a los padres. Y ahorita vemos que los niños y los jóvenes hacen lo que se les da la gana y no obedecen. Hemos visto casos inclusive que llegan a extremos donde los hijos golpean a los papás. ¿Sí? Entonces dice desobediencia a los padres, ingratos. Hijo, la ingratitud es algo que está muy, muy, muy presente. Hace poco mencionábamos, ¿no? Que era bueno ser agradecido. Que sí, como Pepe dice, la gloria y la honra sea para Dios, dale siempre gracias a Dios, pero también gracias a aquel que se deja usar por Dios, ¿no? Que no seamos ingratos, porque luego de repente alguien hijo, yo lo he, todo, a lo mejor todos lo hemos vivido, ¿no? Ayudas a alguien y ese alguien con ingratitud termina dándote en la espalda, ¿no? Como Judas, ¿no? O sea, fue amado por Jesucristo y terminó traicionándolo, ¿no? Es una persona ingrata. Impíos, o sea, malvados. Y luego dice el verso 3 sin afecto natural. Esta parte está hablando del orden sexual. ¿Sí? Entre diferentes sexos, hombres con mujeres y mujeres con hombres. Y dice que en los últimos tiempos ese afecto natural, el afecto del hombre por las mujeres y de las mujeres por los hombres, se va a perder. Y no me digas que no lo estamos viendo, ¿no? Sí. Luego dice implacables, o sea, no se mueven, calumniadores, o sea, y ahorita también lo vemos con qué facilidad levantan calumnia. ¿Qué es una calumnia? Decir algo de alguien que no es cierto para dañar su dignidad o su reputación, ¿sí? Y entonces esto también es algo muy común en nuestros días. Intemperantes, crueles, la crueldad, hijo, hasta con los animales, eh, está a todo lo que da. Y luego dice, aborrecedores de lo bueno, o sea, no les gusta lo bueno, andan, de hecho, en otra parte de la Biblia dice que inclusive inventan nuevas formas de pecar, o sea, les encanta la mugre, la suciedad, ¿sí? Y aborrecen lo bueno. Verso 4 traidores, lo acabamos de mencionar, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Antes había más temor de Dios del que hay ahora. Ahora la gente te falta a la iglesia, te falta al servicio por un deleite de quedarse a ver una buena serie o una buena película no sé, en la televisión, en el streaming, lo que tú quieras, o por irse de paseo, por lo que sea. A veces dejan a Dios en segundo lugar. Y la Biblia dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás te será añadido. O sea, primero Dios. Y entonces ahorita la gente está dejando a Dios en último lugar. Y cuando la gente deja a Dios en último lugar, entonces hay consecuencias de eso. Hay una cita en Ezequiel capítulo 22, versos 30 y 31. Dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado a favor de la tierra
para que yo no la destruyese y no lo hallé. Dice, por tanto, o por lo tanto, derramaré mi ira sobre ellos. Dejaré que se derrame, ¿cómo dice? Sus hechos sobre su propia cabeza, o sea, que cosechen lo que ellos mismos sembraron. A eso se le llama la ira de Dios. Pueden verlo en los capítulos que mencioné. ¿Sí? Lo que la gente hace se le va a regresar. Las consecuencias de sus actos se les van a regresar. O sea, eh, que a los que amamos a Dios no nos pase eso, sí, pero las consecuencias son más graves cuando estás alejado de Dios que cuando estás en las manos de Dios. De hecho, Dios dice, el que reconoce su falta y se aparta, hallará misericordia. Es más fácil que reconozcas tu falta estando cerca de Dios porque el Espíritu Santo te redarguye, te ayuda. ¿Sí? Y la gente que está lejos de Dios, pues al contrario, cada vez más lejos. ¿Sí? Dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversos concupiscencias o deseos carnales. Es lo que habla. Verso 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. ¿Qué significa corruptos de entendimiento? Que ya su cabeza está tan corrompida que no pueden ver claramente la verdad. ¿Sí? Reprobos en cuanto a la fe. Dice, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue en aquellos tiempos, ¿verdad? Me voy a saltar unas por falta de tiempo. Verso 3, 13, perdón. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Se fijan? Estaba diciendo ahorita que vivimos en tiempos de engaños. Y entonces dice que los malos hombres seguirán engañando y siendo engañados. Pero dice aquí, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. O sea, la Biblia no dice que las cosas irán de mal en mejor. La verdad, cada vez va peor. De hecho, dice en Mateo 24, creo que, no me acuerdo si es el capítulo, el verso 12, donde dice que por haberse multiplicado la maldad, y está hablando de los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Entonces, la maldad se va a multiplicar. ¿Qué significa? Que todo se va a poner peor. Y es lo que está diciendo en este versículo. Todo se va a poner peor. ¿Sí? Eh, En Lucas 17, vamos a leerlo, está cortito. Lucas capítulo 17, versos 26 al 29 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Está hablando, el Hijo del Hombre, acuérdense que es Jesús, ¿verdad? ¿Y cómo era en los días de Noé? En los días de Noé, si ustedes leen Génesis, creo que es el capítulo 6, dice que la inclinación del corazón del hombre era de continuo al mal. O sea, el único justo hallado en ese tiempo, en toda la humanidad, no sé cuántos millones de gente habría en ese momento antes del diluvio, pero el único que fue hallado justo fue Noé, imagínate. O sea, y dice que será como en esos tiempos, que el pensamiento del hombre es de continuo al mal, que es lo que estamos viendo. Verso 27, comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento. Esto es bien interesante. ¿Por qué dice que se casaban y que se daban en casamiento? ¿Qué tiene de raro que alguien se case? Pues lo raro es cuando hay casamientos entre personas del- de la misma línea genética, entre XX y, ¿sí? O dos XY, entre XY, XY y entre XX y XX. Digo, porque luego de repente subimos esto a las redes sociales y no me vayan a quitar el.
esto que estamos subiendo, porque se va a varias redes sociales. ¿Sí? Verso 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, cuando Cristo se manifieste en lo que se llama la segunda venida de Cristo, lo que conocemos como la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Génesis 6:5 es lo que yo les decía, los pensamientos de los hombres son de continuo el mal. Eso lo pueden buscar después. Vamos a Efesios capítulo 5. Híjole, se me está yendo el tiempo rapidísimo. Efesios 5, vamos a leer del verso 15 al 17. Dice, mira pues con diligencia cómo andas, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Tenemos que aprovechar bien el tiempo porque estamos viviendo en tiempos malos. Mira cómo andas con diligencia. Dice, verso 17, por tanto, no seas insensato, sino entendido cuál es la voluntad del Señor. ¿Sí? No te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, llénate del Espíritu Santo. Llénate de Dios. Eso es lo que va a hacer el cambio en tu vida y lo que te va a guardar. Porque acuérdense que dice la Biblia en Apocalipsis, por cuanto has guardado la palabra mi palabra de la verdad, Dios te guardará de la hora de prueba que viene sobre todo el mundo. ¿Sí? Entonces va a venir un tiempo fuerte de prueba, pero los que estemos asidos de la palabra, metidos en la palabra, ¿sí? Llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios, entonces vamos a ser guardados de esa hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Fíjense lo que dice en Colosenses 4:5. Dice, anden sabiamente para con los de afuera, o sea, con los que no conocen a Dios, o sea, no nos vamos a comportar con los hermanos en Cristo o en la iglesia de una manera y afuera de otra, no. Tiene que ser nuestra conducta igual adentro y afuera. Anda sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, porque no sabes si por tu conducta, ¿sí? Que vean a Cristo en ti, que es lo que dice la Biblia, que Cristo sea un reflejo en tu vida y eso haga que la gente se acerque a ti. Segunda de Pedro, capítulo 3 versos 3 en adelante. Creo que esta va a ser la última. Todavía tengo algunas citas, pero ya se me fue el tiempo. ¿Sí? Dice verso 3 sobre todo, segunda de Pedro, capítulo 3 verso 3 sobre todo tengan en cuenta que en los últimos días, o sea, en los días que estamos viviendo, vendrá gente que vivirá de acuerdo a sus propios malos deseos y que en son de burla preguntarán, ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor tarde o retarde su promesa o en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que Dios es paciente con ustedes, no queriendo que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. O sea, la voluntad de Dios es que todos nos acerquemos a Él. Él no quiere que vivamos lo que se va a venir. Él quiere que se salve la mayor cantidad de gente posible de las cosas que se van a venir. O sea, viene un tiempo peligroso, tiempos de retribución, ¿sí? ¿A qué se refiere de retribución? Donde la gente va a empezar a cosechar sus malas obras. Todo lo malo que están haciendo les va a venir y como son la mayoría, entonces el castigo va a venir de manera pues casi global. Lo acabamos
de mencionar, ¿sí? En Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi poder, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de ella. Entonces viene una prueba sobre todos, pero los que estemos metidos en la palabra, vamos a ser guardados de aquel día, del día de la ira, como le llama también la Biblia. Bueno, aquí le dejamos, les doy gracias por haberse conectado. Vamos a terminar como siempre lo hacemos con una oración. ¿Sale?